El amor de los padres por los hijos es capaz de moverlos a hacer cosas que jamás en la vida harían por ellos mismos. Esta es una verdad generalmente aceptada para la madre, pero en la figura paterna suele verse una autoridad distinta que fecunda. No, educa. Nada más lejos de la realidad. En no pocas ocasiones es el padre quien se encarga con abnegación y cariño del cuidado de los hijos, cuando la madre, por causas de fuerzas mayores o simplemente por decisión, no está ahí para guiarlos en su crecimiento. También es el sentimiento de los padres una fuerza a prueba de todo. Y también a ellos los hijos les deben su gratitud y respeto, pues le deben todo lo que son o algún día serán. Esta es la historia de Gustavo, un hombre adulto que debía salir cada noche en su carrito de ventas ambulantes para conseguirle algo de comida a su hijo de 8 años. Aquel era un mundo nuevo para Gustavo, pues hasta hace poco, todavía toda su vida había trabajado como carpintero. Era el arte de cortar madera aquel oficio en el que más cómodo se sentía, pero después de años de dedicarse a ello, una tragedia vino a acabar con la estabilidad cosechada con tanto esfuerzo y lo obligó a dar un giro de 180 grados en su vida, sin imaginar que pasaría algo que lo sorprendería haciéndolo estallar en lágrimas de gratitud. Gustavo era hijo de un carpintero, y de ahí su interés por aquel arte que venía siendo transmitido en aquella familia de generación en generación. Desde que contaba con solo 6 años, su progenitor le explicó detalladamente todos los gajes del oficio, de modo que llegara el día en el que Gustavo se pudiera sostener por sí mismo y no le debiera nada a nadie. El niño por su parte ponía todo el empeño en aprender los avatares de dicho arte, y para cuando cumplió 15 años ya era todo un experto en el oficio. Pero justo entonces, cuando creyó que era feliz porque su padre se sentía orgulloso de él, tuvo lugar una tragedia que marcaría profundamente el corazón de Gustavo. Para sostener la economía de aquella carpintería, su padre había solicitado préstamos a personajes de dudosa reputación, y uno de ellos, al ver que aquel hombre no le podría pagar el dinero que le debía, lo asesinó una noche sin compasión. Gustavo fue el primero en encontrarse con el cuerpo de su padre en una escena que se le quedaría grabada para siempre en la mente. Por si fuera poco, al joven no le fue permitido pasar el duelo como el resto de los miembros de la familia, pues que él debió hacerse cargo inmediatamente de la carpintería para que todos pudieran comer. Se iniciaba así en su vida una nueva etapa caracterizada por el trabajo duro, una nueva etapa en la que él le decía adiós de manera prematura a su juventud para convertirse con apenas 15 años en el hombre de la casa. Para bien o para mal, durante años, Gustavo se dedicó exclusivamente al trabajo en la carpintería. Lo hizo porque allí encontraba un refugio para olvidar el dolor y porque se había propuesto esforzarse todo lo que fuera necesario para saldar las deudas de su padre y evitar que la tragedia volviera a enlutar a la familia. El problema fue que si bien Gustavo pudo cumplir sus objetivos y lograr que la carpintería sobreviviera, esta vida consagrada al trabajo se tradujo en que el joven se iniciara como un hombre, sin salir con chicos de su edad, sin tener amigos y hasta sin saber lo que era un primer amor. Y estas etapas que le faltó quemar en su vida pronto le pasarían factura. El tiempo pasó y solo hasta cuando Gustavo cumplió los 35 años, accedió a abrirse a un nuevo mundo, conociendo personas de su edad y hasta queriéndole dar una oportunidad a su corazón, pero inexperto en aquellas lides del amor. Gustavo creyó que todas las demás personas eran igual de sinceras que él, y la manera en la que se dio cuenta de que ello no era así fue tan dura y sorpresiva que para cuando abrió los ojos ya todo estaba perdido. En una de esas salidas que hizo con amigos y con ánimos de conocer a gente nueva, Gustavo comenzó a interesarse por una mujer llamada Amanda. Sus amigos le advirtieron que esa muchacha tenía fama de ser alguien que solía buscar hombres por su dinero, pero él cayó en las redes de sus encantos y se convenció de que todo lo que le decían era mentira, pues ella le aparentaba ser alguien de bien, con valores y sentimientos nobles, incapaz de hacer sufrir a una persona por amor. Cegado entonces por estar viviendo algo de lo que hasta entonces se había privado, Gustavo se creyó
viviendo un cuento de hadas y en cuestión de semanas cometió el peor error de su vida. Le propuso matrimonio. Amanda no dudó ni por un segundo en aceptar aquella propuesta, pues sabía que en Gustavo tendría una fuente de dinero constante a quien podría manipular a su antojo. La familia del joven carpintero se cansó de advertirle que estaba cometiendo un grave error. Todo fue inútil y al poco tiempo Gustavo y Amanda ya estaban casados. Y justo cuando él creyó que iniciaba un matrimonio que sería una luna de miel eterna, ella le demostró su verdadero rostro. Con la seguridad que le daba el vínculo matrimonial, Amanda comenzó a tratar mal a su esposo y a salir de noche, y llegaba siempre de madrugada, en estado de embriaguez y sin dar explicaciones de dónde se encontraba. Para Gustavo, comenzó a ser evidente que aquella mujer no lo quería, y hasta que lo engañaba con otros hombres, pero no encontraba valor para dejarla. Y justo cuando tomó el valor para hacerlo, ella se le adelantó comunicándole que estaba embarazada, con un hijo de por medio. Ya Gustavo no se atrevió a seguir adelante con la idea de la separación, y hasta se esperanzó en que el niño en camino hiciera cambiar a su esposa. Desgraciadamente, la realidad probó ser precisamente contradictoria a esta. Amanda no se cuidó durante el embarazo y siguió tomando alcohol indiscriminadamente. Nada de lo que le dijera su esposo parecía afectarla. Afortunadamente, el niño nació sano y salvo. Gustavo decidió entonces resignarse a que su mujer hiciera lo que quisiera, pues él pensaba dedicarle todo su amor y entrega al niño sin importarle nada más. Pero para cuando el tiempo pasó y el niño ya tenía 8 años, Amanda empezó a ser mal asesorada por uno de sus amantes y planeó una estratagema para hacer firmar a su esposo unos papeles y quedarse ella con la casa y la carpintería. Aquella mala mujer pudo llevar su plan hasta las últimas consecuencias, y para cuando Gustavo se dio cuenta, debió desocupar junto con su hijo la casa y el negocio que su padre le había heredado algún día. Gustavo sintió que ya todo estaba perdido, pero al mismo tiempo sabía que no podía darse por rendido, pues tenía un niño al que alimentar. En medio de su desesperación, invirtió los pocos ahorros que tenía en un negocio del que poco conocía, un carro de ventas ambulantes de postres, pero las ventas eran bastante malas, y sin dinero para seguir pagando un alquiler donde quedarse, Gustavo se vio obligado a dejar que su hijo, día a día, estuviera en una guardería de caridad, para de noche llevarlo a trabajar con él, para que no sufriera tanto. El hombre le adaptó una cama al pequeño en el mismo carrito en el que vendían sus postres, pero justo cuando creyó que había tocado fondo y que nada podría mejorar, pues hasta tenía un hijo durmiendo en la calle, pasó algo inesperado que le cambiaría la vida a Gustavo para siempre. Un lujoso auto se detuvo frente a su venta ambulante para comprarle uno de sus postres. El cliente era un prestigioso abogado de la ciudad, que al ver las condiciones en las que el niño dormía, le preguntó a Gustavo por su historia de vida. Al contarle cómo había perdido sus propiedades, el abogado se interesó mucho por su caso y se ofreció para representarlo jurídicamente sin ningún costo. El proceso no fue inmediato, pero al cabo de unos meses, el Estado falló a favor de Gustavo y su exmujer debió devolverle la casa, la carpintería y, además de todo esto, darle una indemnización. Gracias a ello, Gustavo pudo regresar a su gran pasión, la carpintería, donde cada día realizaba hermosas obras de madera y enseñaba a su hijo todo lo relacionado con aquel oficio, pues sueña con que algún día sea quien lo reemplace. Si esta historia te gustó, no olvides dejarnos un like y dejarnos en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos y nos vemos en la siguiente historia por tu canal de siempre.